Bueno, les voy a presentar Geovisual. Este fue un proyecto de grado de la Universidad de Antioquia. Este proyecto es un proyecto de investigación-creación. Es un proyecto de investigación-creación que reflexiona sobre cómo el hacer audiovisual puede generar y captar territorios imaginados. Y se hace con unos productos que hicieron unos chicos del colectivo Pánico en Manrique. El producto final de este proyecto es un mapa interactivo y tiene en cuenta mucho la importancia de lo simbólico que está directamente relacionado con lo imaginario, es NetArt. Y usa, pues ya como había contado, del colectivo Pánico, los fragmentos de 3 cortometrajes. Bueno, la idea de Geovisual es que desde lo audiovisual nosotros construimos pequeñas realidades o territorios múltiples que están mediados por nuestra mirada y por las formas de tanto captarlos como habitarlos. ¿Por qué también habitarlos? Porque cuando nosotros desde lo audiovisual generamos un producto sobre un territorio, nosotros decidimos desde dónde lo miramos y eso tiene que ver mucho cómo lo habitamos. Entonces, la pregunta principal de este proyecto siempre fue cómo analizar un territorio creado audiovisualmente a través de un formato multimedial que integrara tanto elementos audiovisuales como los elementos espaciales. Para esto, en el marco teórico, es como una especie de mapa literal, todo está conectado. Empecé con el espacio. El espacio, enfocándonos en el espacio audiovisual. El espacio audiovisual es aquel que aparece cuando es grabado, es el espacio que capta la cámara. Cuando hay una apropiación del espacio, nosotros llegamos al territorio y entonces es el espacio donde habitamos con los nuestros, no todos los espacios son territorios. Entonces, la diferencia, me parecía importante tener como esa claridad. Pero para representar un territorio nosotros necesitamos usar la cartografía. La cartografía pues, se supone que debería representar el territorio tal cual, pero no lo hace, entonces nosotros tenemos... pues también entendiendo que la cartografía es simbólica. Cuando nosotros volvemos a esto simbólico aparece la semiótica. La semiótica y aparece la teoría de Peirce, en el cual nosotros, ay Dios, perdónenme que me puse nerviosa. La teoría de Peirce, la triada de icono, índice y símbolo. Finalmente, con esa triada, nosotros sabemos que todo lo simbólico viene de lo imaginario y tanto lo imaginario tiene una relación directa con lo simbólico. Entonces, hablamos de que esos símbolos se vuelven o crean o generan territorios imaginados. Esto también lo podemos ver en el planteamiento de Armando Silva, que habla sobre eso. Para finalmente generar como un acercamiento a la visualización de datos, usando datos visuales, volviendo los datos para poderlos visualizar nuevamente. Bueno, el objetivo principal de este proyecto era, como tal dice la pregunta, lograr reflexionar de manera audiovisual a través de la aplicación, utilizando los 3 cortometrajes y el mapa de Manrique. Bueno, ¿cuál metodología se usó? Nosotros tuvimos 4 fases. Primero una aproximación a qué elementos, a la teoría, a los elementos, a los cortometrajes. Después se generó la ruta de cómo se iba a hacer el análisis, se hizo el análisis y se hace un diseño y el desarrollo del proyecto. En la fase de aproximación nosotros nos acercamos al material audiovisual y se hizo también un taller con los chicos que realizaron el taller, del cual salieron estos collages, y también los cortometrajes los dividimos en pequeños cortos de pocos segundos para poder hacer el producto final. En la fase de ruta generamos la ficha. La ficha es como lo más interesante. Nosotros cogimos y miramos pues, los pequeños fragmentos que habíamos sacado de los cortometrajes y lo dividimos en 3 aspectos. Primero lo visible, no sé, se veía un perrito, se veía una niña o se veía... Y entonces todo eso lo volvimos palabras. Después de esas palabras entendíamos que se volvían algo simbólico, o sea, un niño podía simbolizar la niñez, un perrito las mascotas, una casa el hogar, etc.
y después lo volvimos como unos conceptos un poco mucho más globales para abordar, por ejemplo, las mascotas hablaban de fauna, pero el segundo elemento era para mí el más importante, con el cual se hacía como todo el trabajo, porque las personas cuando deciden grabar un territorio, cuando decidimos grabar un territorio, nosotros lo que hacemos es buscar símbolos de manera inconsciente para poder grabar y representar lo que queremos decir sobre ese territorio. Listo, y después se hizo pues el diseño de, bueno, esto se volvió un CSV para poder hacer la programación y finalmente hicimos ya el diseño de la página. El producto final toma fragmentos de los diferentes cortometrajes y los enmascara en barrios de Manrique, generando unos mapas que, bueno, no estamos viendo, con los cuales las personas pueden interactuar, pueden hacer como un encuentro y generar nuevos mapas a partir de ellos. Esto no está cargando. Vamos a ver si esperamos 2 segunditos a que cargue. Bueno, la propuesta o lo que queríamos simbolizar con estos mapas, ahí está cargando. Ay, se me perdió el mouse. Bueno, las personas pueden mover estos fragmentos y crear sus propios mapas. ¿Por qué? Porque nosotros, desde el audiovisual, nosotros logramos captar, bueno, hay algo que es bien importante, desde el audiovisual nosotros no captamos ningún territorio, simplemente captamos pequeños fragmentos de ellos y representamos no un territorio real, sino territorios que nosotros estamos imaginando o creando, por lo cual cada vez que las personas ven nuevamente estos cortometrajes, ven el territorio que crearon los chicos de Pánico sobre Manrique. Finalmente, la idea es que no solo son los territorios que se crean en los cortometrajes, sino que nosotros también podemos crear nuevas formas de ver el espacio, nuevas formas de configurarlo a través de un elemento espacial que es la cartografía. Bueno, ese es como el trabajo. Qué pena ahí los nervios, hoy me jugaron una mala pasada, les pido excusas. Y bueno, espero que cualquier duda o inquietud me vayan como comentando.